Buenos días, soy Juan Ruiz. Buenos días. Estamos en Teixidors. Teixidors es una sociedad cooperativa y un centro especial de trabajo donde tejemos a mano productos para el hogar y para el complemento de vestir. En Teixidors yo la función que hago es la de gerente y es un proyecto que iniciamos hace 30 años, justo ahora en noviembre es cuando cumplimos la fecha. Y nuestro primer objetivo es poder ocupar a personas, en principio, con capacidades diferentes. Un poco entre paréntesis, personas con capacidades diferentes son aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad, tanto intelectual como física o como sensorial. ¿Por qué podemos considerar una alternativa a lo que hacéis delante del ciclo clásico del textil? Nosotros no sé si podemos considerarnos una alternativa, puesto que somos muy pequeños, pero dentro de un elemento de calidad en cuanto al proceso de trabajo, a las personas que realizan ese trabajo y a las condiciones ambientales, sí que apostamos por que haya el máximo de bienestar en todo el proceso. El tejido a mano es un proceso que estamos utilizando en los telares aproximadamente del año 1800, aunque estén hechos ahora. Es un proceso no contaminante. La única energía que requeremos dentro del proceso es la que la persona aporta en el telar, puesto que es un telar manual. Las materias que utilizamos son materias que vigilamos mucho que sean de la máxima proximidad y que todo su proceso de elaboración se haya contado con unos niveles de sostenibilidad importantes, que en principio son los que exige la legislación o la normativa industrial en cada uno de los países donde compramos. Básicamente estamos comprando ahora mismo en Cataluña y en Italia y también alguna cosa en Francia. Después también hay una línea de trabajo que sería la de la lana ecológica, que conseguimos que desde el propio pastor en Francia, en el sur de la Provenza, comprarle toda una parte muy importante de su producción, y aquí sí que tenemos absolutamente la garantía de que tanto el cuidado de los animales como el proceso de lavado, que lo hacemos en Italia, como el hilado, que lo hacemos en Tarrasa, después el tejido, que lo hacemos nosotros, y el lavado final, que también lo hacemos nosotros utilizando técnicas totalmente sostenibles, puesto que solamente aplicamos lo que se puede aplicar en una casa, que es una lavadora, agua, jabón certificado ecológicamente, puesto que después las aguas las podemos vertir directamente a la red del alcantarillado normal de Tarrasa. Vale. Perfecto. Entonces, ya para finalizar, di una frase a los alumnos de las escuelas de Cataluña para motivarlos a ayudar a mejorar el ciclo de la ropa. A mí hay una frase que me gusta mucho y que para mí es emblemática, y es el que hemos de pensar en el bienestar de los productos que llevamos encima. Nosotros tejemos bienestar porque, primero, las personas que lo hacen se encuentran bien mientras que lo hacen, y de esa manera pueden conseguir una independencia económica y un puesto de trabajo. Pero después, pensando en las personas que van a llevar nuestras prendas, o nuestras bufandas, nuestros chales o una manta, les va a proporcionar un bienestar cuando lo utilicen, que nos parece que es muy importante. De esta manera, una misma palabra puede definir los dos procesos. Vale, muy bien, muchas gracias.